A veces se piensa que el cáncer es cosa de otras o que a mí no me va a pasar, pero la verdad es que el cáncer no discrimina. Se instala en silencio, sin avisar, y cuando aparece muchas veces ya es tarde. Soy Sebastián Oliel y hoy en Hablemos de Salud vamos a hablar del cáncer que podemos eliminar, el cáncer cervicuterino, que aún mata a más de 40.000 mujeres al año en las Américas, de las cuales el 84% viven en América Latina. Para entender por qué sigue siendo una amenaza, cómo lo detectamos a tiempo y cómo podemos hacer hoy para cambiar esta realidad, nos acompaña Mauricio Massa, asesor regional en cáncer de la Organización Panamericana de la Salud. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, Sebastián, por tenerme aquí el día de hoy. No, gracias a ti por estar hoy con nosotros. Mauricio, para empezar, quería empezar por lo básico, ¿no? Que nos cuentes qué es este cáncer, el cáncer cervicuterino, y por qué es tan común en América Latina. Sí, bueno, hay que entender que el cáncer cervicuterino es una enfermedad que viene de células que cambian en lo que es el cuello de la matriz. Cáncer cervicuterino se conoce también como cáncer de cervix, cáncer de cuello de la matriz, porque el útero tiene lo que es el cuerpo y el cuello. Y en el cuello es donde se forman estas células malignas en base al precursor, que sabemos que es el virus del papiloma humano. Ujú. Y contanos más entonces sobre este virus, ¿no? O sea, cómo llega este virus a la persona. Sí, bueno, este es un virus de transmisión sexual que es el virus más frecuente de transmisión sexual que hay en el mundo. La mayoría de las personas, una vez inician relaciones sexuales, ya están posiblemente expuestas a esto. Entonces, estadísticamente, la mayoría de las personas van a estar expuestas a este virus en algún momento de su vida. Ajá. Y o sea, uno se expone al virus en general no por una relación sexual, pero ¿cuánto tiempo tarda en desarrollarse el cáncer? Sí, eso es algo muy importante saber. Son muchos años, de 5 a 20 años, desde el momento de la infección al momento de tener cáncer. Entonces, afortunadamente, es por eso que nosotros podemos hacer muchas cosas en ese periodo de tiempo para evitar que esto se cause en un cáncer. Ujú. ¿Y por qué? Contanos un poco más de la situación de cáncer cervicuterino en nuestra región. ¿Por qué hay esa cantidad de casos? ¿Por qué se concentran tanto en América Latina? ¿No? Y la diferencia también, si es cierto que mata más en América Latina que en Norteamérica, por ejemplo. Sí, y yo creo que regresando a la historia natural de la enfermedad, porque es un virus, hay muchas herramientas en la actualidad que no existían antes. Ahora tenemos una vacuna, tenemos pruebas para detectar el virus y el tratamiento que le podemos dar en esos 5 a 20 años que estamos hablando, que es la etapa de precáncer. Si nosotros podemos hacer algo en la etapa de precáncer, podemos solventar el problema. Entonces, históricamente, en nuestra región, desafortunadamente, más que todo mujeres que no tienen acceso a salud, que hay barreras culturales para que las mujeres puedan tener un examen pélvico, han llevado a que esto no pueda disminuir y al contrario, va aumentando significativamente año con año. Ujú. Y hablemos de prevención, ¿no? Antes de llegar a esa etapa de precáncer que mencionabas, hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Como sabemos que está la vacuna, ¿no? Contra el VPH. Correcto. ¿Qué nos podés contar sobre la vacuna? Bueno, creo que la vacuna es la mejor herramienta que tenemos nosotros para poder eliminar esta enfermedad. Esta es una vacuna que, de acuerdo a la Iniciativa Mundial para acelerar la eliminación del cáncer cervicuterino, nosotros queremos aplicar esta vacuna entre los 9 y 14 años cuando las niñas cumplan 15 años, 90% de ellas ya tengan por lo menos una dosis de esta vacuna. Y esto nos va a ayudar a asegurar que van a poder prevenir esta enfermedad a futuro. Y hay personas más grandes o chicas igual adolescentes, ¿no? Que quizás ya estuvieron expuestas al virus. ¿Sirve la vacuna si ya hubo alguna exposición? Sí, lo que nosotros queremos en un mundo idóneo es que las mujeres sean vacunadas antes de tener relaciones porque es el momento en que podemos prevenir. Pero hay varios virus, no es solo es uno, sino que son diversos tipos de virus. Entonces, aunque ya se hayan iniciado las relaciones, al vacunar puede ser que se pueda prevenir que no haya sido expuesto a uno de los otros virus que estas vacunas pueden tener. Mm. ¿Y cómo estamos en la región en cuanto a porcentaje o cantidad de niñas que ya están vacunadas? Afortunadamente,
Nuestra región tiene muy buenas coberturas en general para la implementación de la introducción de la vacuna. Para que tengas una idea, 49 de los 51 países y territorios ya tienen la vacuna, pero la cobertura no es la misma. Y áreas como el Caribe tienen tasas de cobertura muy bajas. Y nosotros tenemos que trabajar mucho para mejorar eso y asegurarnos que podamos llegar a las metas de eliminación. Seguro. Recuerdo que al principio, ¿no? Cuando salió la vacuna eran 3 dosis y ahora es una sola dosis. ¿Esto es así? ¿Los países de nuestra región ya aplican una sola dosis? Es correcto. Bueno, en realidad eso ha sido un gran cambio que nos ha ayudado a poder mejorar las coberturas. Al principio eran 3, posteriormente 2, ahora estamos con una. Y tenemos 29 países que ya han hecho esa transición a sus esquemas de vacunación que sea una sola dosis, y a eso obviamente ayuda a mejorar la cobertura y disminuye los costos asociados que se pueden reinvertir en otras áreas. Bien. Y también hemos visto, ¿no? Que hay, en general, para todos los temas, hay mucha desinformación circulando, también con el tema este de la vacuna de VPH. Y quería saber de estos mitos que circulan, o sea, ¿cuál es tu respuesta sobre la vacuna, sobre su efectividad, sobre su seguridad y demás? ¿Qué puedes decirnos de Sí, eso? no, la vacuna es totalmente segura, es efectiva. eh, Nosotros queremos llegar a una cobertura del 90% de las niñas vacunadas para los 15 años. Y probablemente la razón principal por la cual no estamos llegando es por la desinformación que hay sobre la eficacia, sobre la seguridad. Ahora, nosotros vemos países que iniciaron a vacunar hace 20 años. Tenemos países como Australia, países desarrollados y millones de vacunas aplicadas, y nosotros no tenemos efectos secundarios graves como se habla a veces por medio de ciertas redes sociales. Entonces tenemos que reafirmar que la vacuna es segura y que funciona. Bien. Esperemos, ¿no? Que se escuche también ese Sí, mensaje. Así protegemos sobre todo, ¿no? A las chicas, no ahora, pero en el futuro, que esa es la idea correcto, de la vacuna, ¿no? correcto. Y te quería preguntar un poco también sobre detección, ¿no? Sabemos que Sí. históricamente existe el Papa Nicolau, pero también que hay una prueba ahora, ¿no? Para detectar el VPH. Si nos puedes contar una y otra, o sea, las dos funcionan, cuál es mejor, cuál conviene hacerse. Sí, y bueno, en nuestra estrategia que es 90-70-90, 90% de vacunación, 70% de tamizaje con una prueba y 90% de tratamiento. Queremos llegar a una cobertura del 70% con una prueba del virus del papiloma humano. Sabemos que la prueba del virus del papiloma humano es la mejor prueba de tamizaje que hay, mejor que citología. Entonces los países ahora están transicionando de la citología a la prueba de VPH. Eso sí, tenemos que ser claros que esto es a partir de los 30 años. Ok, a partir de los 30 años entonces se recomienda a las mujeres hacerse un Papa Nicolau o una prueba de VPH. Es la prueba de VPH y en pacientes menores de 30 años, entre, por decir algo, 19 y 30 años, se puede continuar haciendo la citología. Por ejemplo, la citología lo que hace es que ve cambios de las células, mientras que la prueba, el virus del papiloma humano, detecta el virus, que es el causante principal. Y ese es mucho más sensible que la citología. La razón que nosotros no queremos hacer la prueba del VPH más joven es porque yo como te comentaba, es tan frecuente el virus que si estamos más cercanos al debut de relaciones sexuales, la gran mayoría va a tener la presencia del virus. Ujú. Pero más del 90% el virus se desvanece sin tener que hacer nada. Ujú. Entonces, por eso es que iniciamos hasta los 30 años, donde creemos que el virus se ha mantenido y persistido y lleva a los cambios de precáncer que estábamos hablando anteriormente. Ok, perfecto. Sí, gracias por la aclaración. Y también existen las pruebas, no sé si es la misma prueba de VPH, que las mujeres en algunos lugares ya se la pueden hacer en las casas, ¿no? O sea, Es eso correcto. está pasando en nuestra región porque es beneficioso contar con estas pruebas. Sí, hay varios beneficios de hacerse la prueba de VPH. El primer beneficio es que es más sensible, detecta más enfermedad. Yo con una prueba de VPH
la mujer no se tiene que tamizar por 5 años. O sea, después de una prueba, si sale negativa, la mujer por lo menos 5 años puede estar tranquila que no tiene que repetirse eso, lo cual no pasaba con la citología. Lo otro es el autotoma, por ejemplo. Esto es algo que la mujer se puede hacer la autotoma. Se puede hacer la autotoma en su casa, se puede hacer la autotoma en la clínica, básicamente en cualquier lugar. Y sí, en la región ya estamos viendo cómo esto se está implementando en varios países. Ujú. ¿Y las mujeres en nuestra región están yendo a hacerse la prueba o todavía no? Y si no, o sea, ¿por qué está pasando eso que muchas quizás no van? Sí, bueno, históricamente creo que ha sido uno de los problemas a veces en la región. Hay temas culturales, el machismo, las parejas que no quieren que un médico le haga un examen pélvico. Por ejemplo, en estas poblaciones o que tengan acceso ilimitado inclusive al llegar, la autotoma es una excelente herramienta para poder aumentar las coberturas en estas poblaciones vulnerables. Ujú. Y pues digo, porque muchas mujeres piensan, ¿no?, que no es un problema para ellas, ¿no? Entonces, ¿es posible tener cáncer o precáncer y no darse cuenta de cervicuterino? Totalmente. Desafortunadamente, como muchas enfermedades crónicas que las llaman que son silenciosas, el momento en que tú tienes síntomas es cuando probablemente ya está avanzado. Entonces, por eso es importante que aunque no se sienta nada, las mujeres acudan a los centros de salud para hacer estos exámenes para poder detectar de una manera, porque la infección o el precáncer probablemente no van a sentir nada. Cuando Ujú. tienen un cáncer invasivo, que empieza el sangrado, que empiezan los dolores, en ese momento ya estamos hablando que es una etapa avanzada de la enfermedad. Ya. ¿Y qué pasa en esa circunstancia, no? O sea, ¿qué probabilidades hay de supervivencia, digamos, para una mujer que llega en etapas avanzadas? ¿Hay tratamiento a esa altura? ¿Cómo es? Sí, sí, inclusive, o sea, el cáncer invasivo, si se detecta de manera temprana, algo que Ajá. inclusive ya está avanzado, tiene muy buenas tasas de curación. El problema es en que entre más avanzado esté, si van disminuyendo. Nosotros lo que queremos detectar en este caso es primero si tiene el virus, que fuera lo más temprano posible. Segundo, ver si la persona que tiene el virus tiene el precáncer, Ujú. que es antes del cáncer. Y tercero, si es cáncer, que sea en una etapa suficientemente temprana, donde inclusive con cirugía se puede manejar. Si es un poco más avanzado, sabemos que va a necesitar quimioterapia, radiación para poder manejar esto, pero aún así puede ser curable en las primeras etapas. Bien, perfecto. Y esto que decís, ¿no? Que hay tratamientos, o sea, pero según las diferentes etapas, ¿cuáles son los tratamientos, o sea, Sí. que hay disponibles? Bueno, lo bueno ahora en día es cómo ha evolucionado la tecnología. Tú estás preguntando del autotoma, por ejemplo. Todo esto se puede hacer en atención primaria. Y si yo tengo un resultado con una mujer con un resultado normal, en atención primaria puedo hacer tratamiento con ablación. Nosotros hacemos termoablación, que básicamente es que se puede destruir el tejido del cuello en un procedimiento relativamente corto y de poco dolor y muy eficiente. Y Ujú. esto se puede hacer a nivel de atención primaria. Ya si se avanza, entonces ahí es cuando se tiene que referir ya a un hospital para hacer procedimientos quirúrgicos un Ujú. poco más avanzados y como comentábamos, si ya es invasivo, tiene que ser ya radiación y quimioterapia. Claro. Y para las mujeres que no entiendes, ¿podés explicar un poco, no? O sea, digo, se hace ablación, ¿no? A Sí, las lesiones, pero ¿qué es lo que surge o qué es lo que hay dentro del cuello del útero cuando sí. aparecen esas señales? Entonces, cuando nosotros podemos ver a veces, no siempre, pero si hay cambios en el cuello, porque cuando se hace el examen, que se pone el espéculo y se ve, uno puede ver el cuello, se pone lo que es ácido acético o vinagre y cambia de color. Y si nosotros vemos que se puede tratar, en ese mismo momento se coloca algo que se calienta y destruye esa área. Pero quiero ser claro que es un procedimiento con mínimo dolor. Ni siquiera se requiere anestesia para realizar y ha sido muy eficiente y que se puede hacer en atención primaria, que creo que es muy importante. Entonces ahí se destruyen, digamos, las lesiones y ¿qué Correcto. pasa después? Y después nosotros tenemos que dar seguimiento con la mujer
Y si no, destruyó lo que era el precáncer y la mujer ya no tiene que preocuparse de que eventualmente pueda eso desarrollar a algo mayor. Ajá. Pero esto puede regresar, digo, porque vemos, ¿no?, muchos cánceres que siempre Sí, hay recaídas o vuelve y demás. sí, en el caso del precáncer puede ser que el tratamiento no haya funcionado, y si ese es el caso, se tiene que referir a un centro más avanzado para hacer otro procedimiento, pero nuevamente cosas que no necesitan más que un manejo ambulatorio, un manejo con anestesia local, Ok, por lo mucho. Entonces, lo idóneo es agarrar en etapa de precáncer el tema del tamizaje antes de que sea invasivo y sí necesite un hospital. bien, bien. Lo de prevención y estar tempranamente detectando, ¿no? O sea, como es clave en estos casos. Correcto. Cuando hablamos de tratamiento, pero medicamentos, ¿hay medicamentos oncológicos para este cáncer? Bueno, ya cuando llegamos al tratamiento, sí, Ajá, es parte de que damos más de un manejo. Se hace la radiación, algo que se llama radiación externa, y hay algo que podemos decir como radiación interna, que es braquiterapia. Eso muchas veces va acompañado con ciclos de quimioterapia para dar el tratamiento, pero en la mayor parte, cuando ya está muy avanzado, es el tema de radiación y la braquiterapia, que es mm, esencial para poder asegurar que puede haber curación. bien. Y Mauricio, hablando de los diferentes tipos de cáncer, ¿no?, que afectan a las mujeres. Hablamos también mucho del cáncer de mama Mm, y, bueno, del cáncer de cervix, sí, cervicuterino. sí, sí. ¿Dónde entra este cáncer? ¿Es entre los más comunes para las mujeres? ¿Cuál es la situación? Sí, bueno, el cáncer de mama sabemos que es el número uno en toda la región y el mundo, pero el cáncer cervicuterino, siendo tan prevenible, entra en los primeros tres en Latinoamérica y el Caribe. Y es algo que genuinamente hay que reflexionar, porque para mí es inaceptable que algo que es tan prevenible sea una de las causas principales de morbimortalidad. Y es por eso que tenemos que reforzar la vacuna para futuras generaciones, el tamizaje para las mujeres en la actualidad, porque hay tratamientos y que no son muy invasivos que se pueden dar para prevenir esta enfermedad. Sí, totalmente. Y hablando de eso, ¿cuáles serían las tres cosas que puede hacer una mujer hoy para protegerse de este cáncer? Lo primero, educarse, aprender sobre este tema un poco más para que no sea un tabú, para que no piensen que esto es un tema relacionado a la sexualidad, que muchas veces pasa esto, sino que entender que esto es algo muy común, que una vez nosotros iniciamos relaciones sexuales tenemos que estar al tanto de qué hacer. Segundo, para las mujeres, tamizarse, por favor, asegurarse que se hacen su tamizaje, y si hay un resultado normal, no tienen que preocuparse pensando que es un cáncer, pero sí tienen que asegurarse que se dé el seguimiento. De nada sirve un tamizaje si no hay seguimiento. Y tercero, abogar para la vacunación de las futuras generaciones. A mí me gustaría pensar que en un futuro no muy lejano esto va a ser historia. Mi hija va a recibir este 17 de noviembre su vacuna para VPH, Ujú. y creo que ese es el mensaje principal para las mujeres, que tanta esta generación se puede cuidar, así como las que siguen no deberían de vivir tanto sufrimiento que se vive en la actualidad. Sí, realmente. Sobre todo lo que decís, ¿no? O sea, que hay herramientas para poder prevenirlo, evitarlo y tratarlo y curarlo también. Totalmente. ¿Y qué pasa con los hombres? Digo, porque el VPH igual afecta a todo el mundo, pero ¿en los hombres puede desarrollar algún tipo de cáncer? Sí, bueno, estadísticamente los hombres tienen más virus de papiloma humano que las mujeres. Ajá, En algún momento de la vida, 80% de los hombres van a tener exposición al virus. Lo que pasa es que los tipos de cáncer son menos comunes, pero todavía pasan. Sabemos que como esto es un virus que se transmite sexualmente, están también a nivel anal, orofaringio, ujú, en el hombre, en el pene. Entonces no es algo que el hombre esté inmune, pero el llamado a los hombres más que todo es también que tienen que entender y apoyar que si las mujeres tienen un resultado normal, tienen que recibir su manejo adecuado y oportuno para evitar que esto pueda avanzar, y que es algo que es muy común, independientemente, sin hacer esto un tema de tabú en cuanto a las parejas. claro.
Y Mauricio, contanos un poco qué está haciendo la OPS para ayudar a los países a eliminar este cáncer. Sí, bueno, hay muchas cosas desde el apoyo técnico que damos para planificación, implementación, pero en el tema de tratamiento como tal, los fondos rotatorios regionales ahora cuentan con la vacuna, cuentan con pruebas de BPH, colposcopios, termoabladores, mucho de lo que hemos hablado para que los países puedan adquirir a través de los fondos a un precio reducido y que haga posible la introducción y la escala de estas tecnologías a nivel de todos los países en la región. Perfecto, entonces una herramienta, ¿no?, que la OPS pone a disposición de los países que pueden adquirir todas estas herramientas para prevenir y tratar el cáncer, ¿no? Y a precios asequibles. Para el que no conoce, que la OPS tiene estos mecanismos de compra consolidada y conjunta entre países que les permiten acceder a últimas tecnologías de calidad a precios asequibles. Es correcto. Si vemos el tema, por ejemplo, de medicamentos oncológicos, hay países que se pueden ahorrar el 90% del costo en ciertos medicamentos. Entonces es muy importante que ellos vean cómo esto está disponible no solo para medicamentos, sino que también para insumos y equipos alrededor de la prevención del cáncer cervicuterino. Te quería preguntar como padre también, pero bueno, también como profesional de salud y experto en Sí, este tema, ¿qué mensaje le darías a los padres, ¿no?, que tienen sí, dudas de vacunar a sí, sus hijas? sí. Creo que es importante recalcar que esta vacuna es segura. Segura, es eficiente. Hay muchísima evidencia que demuestra tanto la seguridad como que funciona. En países en Europa, Australia, que iniciaron a vacunar hace muchos años, ahora estamos viendo los estudios donde reafirma que está previniendo el cáncer. Es algo increíble poder ver esto muchos años después y nos ayuda a reiterar que esto funciona. Entonces creo que el mensaje principal es no tener temor de vacunar a sus hijos, de ver la evidencia que está más actualizada, ver cómo otros países de otras regiones del mundo lo están utilizando y que ya están viendo ese efecto. Nosotros lo que queremos es ser la primera región del mundo de poder eliminar esto y creo que es para que logremos eso, es esencial. Sin vacunación no hay eliminación de esta enfermedad. ¿Qué significaría eliminarlo? Que ya nadie desarrolle cáncer porque el virus va a seguir circulando, ¿no? Es correcto. Ajá. Con la tecnología que tenemos en la actualidad, con las vacunas, el tamizaje, no cubre 100% los tipos de virus que causan esto. Entonces, no podemos hablar de erradicación cuando ya Ujú. no queda nada. Pero eliminar quiere decir en este caso que menos de 4 mujeres por 100.000 van a tener esta enfermedad, lo cual lo hiciera una enfermedad muy rara. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos cumplir el objetivo del 90, 70, 90 para acelerar ese proceso que eventualmente va a llevar a la eliminación de la enfermedad. Perfecto. Y volviendo a la vacunación, ¿qué pasa con los niños varones? ¿También se recomienda vacunarlos? Sí, bueno, hoy en día nosotros lo que queremos obviamente como un problema de salud pública, el más grande es el cáncer cervicuterino, pero a los países les decimos prioricen a las niñas por esto, pero muchos países que ya tienen buenas tasas de tamizaje están incluyendo ahora a los niños, porque Ujú. como hablábamos anteriormente, hay otros tipos de cáncer que se pueden dar en hombres y que también se pueden prevenir y esto también ayuda a que el hombre no pueda transmitir a la mujer el virus en un futuro cuando sea expuesto a este también. Entonces hay un efecto de Ujú. rebaño que se hace también en el tema de disminuir la propagación del virus como tal. Bien, entonces se está ampliando cada vez más también la vacunación en los niños. Es correcto. Y ya casi para finalizar, quería preguntarte o pedirte un mensaje que le dirías a una mujer que acaba de recibir un diagnóstico no positivo. Sí, bueno, si está siendo tamizada y es un resultado positivo de una prueba positiva, es por favor del seguimiento con su médico. De nada sirve haber hecho todo el proceso de hacerse la prueba, tener un examen pélvico, recibir resultados si no se va a hacer nada al respecto. De nada sirve tamizar si no va vinculado al tratamiento. Y para las mujeres que su resultado positivo en cuanto a si tiene cáncer o no, es saber que este cáncer, si se maneja bien, es curable. Lo más importante en el proceso de una mujer que está pasando esto es que entienda
que la prioridad es su salud en este momento. Las mujeres, que creo yo que son el pilar de nuestra sociedad, por tantas responsabilidades que tienen en su casa, a veces no se cuidan lo suficiente, y ojalá que este sea un llamado para hacerles entender que son tan importantes para todos nosotros, que es sumamente importante que si tienen un resultado positivo, si tienen un diagnóstico, aunque les cause mucho temor, sigan con el manejo, porque esta es una enfermedad que se puede prevenir y que se puede curar. Perfecto, muy claro, Mauricio, muchas gracias. Tu mensaje, ¿no?, a las mujeres, que recuerden que este cáncer es prevenible, es curable y hay que detectarlo a tiempo. Gracias, Mauricio. Muchas gracias a ti, Sebastián. Hoy aprendimos que el cáncer cervicuterino no es inevitable. Es prevenible, detectable y en la mayoría de los casos curable. Pero eso no lo logramos solos. Soy Sebastián Oliel y esto fue Hablemos de Salud. Si este episodio te ayudó, te sirvió, danos un like, suscríbete y compartilo con alguien que lo necesite. Porque una prueba a tiempo, una vacuna hoy, puede salvar una vida mañana. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio para seguir hablando de salud, porque como decimos aquí, la salud es de todos. Chao.